Muchas veces no nos paramos a pensar en la historia que hay detrás de la música que escuchamos cada día. Esa playlist que nos ponemos para estudiar, para hacer deporte o en un viaje, no es solo un montón de canciones. En realidad, es el resultado final de más de un siglo de evolución, de pequeñas y grandes revoluciones culturales y, cómo no, de avances tecnológicos que han ido cambiando el mundo. Venga, vamos a meternos de lleno en esto, porque la respuesta a esta pregunta nos va a llevar a un viaje alucinante por ciudades llenas de vida, por estudios de grabación donde se hizo historia y por movimientos juveniles que literalmente lo cambiaron todo. Y mirad, esta imagen lo resume a la perfección. Es que la música que hoy damos por hecha es la última pieza de una cadena larguísima de influencias, una historia donde el arte y la tecnología se han ido entrelazando y que vamos a desgranar ahora mismo. Vale, pero antes de nada pongamos las cosas en su sitio. Cuando hablamos de música popular urbana, ¿a qué nos referimos exactamente? Ojo, porque no es un solo género, sino algo mucho, mucho más grande. A ver, la clave de todo esto es que hablamos de música que nace en el corazón de las grandes ciudades, en esa mezcla de culturas. Es música que luego se difunde a lo bestia gracias a los medios de comunicación y que se convierte en la banda sonora de la gente joven. Géneros como el jazz, el rock, el hip hop, pues sí, todos ellos forman parte de esta enorme familia. Es que su ADN, como decíamos, es la ciudad. Pensemos en las grandes metrópolis. Son un hervidero de gente y de culturas distintas conviviendo, ¿verdad? Pues de esa mezcla, de ese roce, es de donde salta la chispa y nacen sonidos totalmente nuevos, imposibles de imaginar en otro sitio. Y luego, claro, está la tecnología. Este es un factor absolutamente clave, porque no es solo una herramienta para grabar o reproducir, es que es parte del propio sonido. Las guitarras eléctricas, los sintetizadores, la producción digital, todo esto ha ido moldeando la música urbana desde el principio. Y por supuesto, ¿de qué serviría todo esto sin la gente? No podemos entender esta música sin pensar en la gente joven que la hizo suya. Muchos de estos estilos van de la mano con la moda, con una forma de vestir, con bailes concretos, con todo lo que definía ser joven en cada momento. Bueno, ahora que ya tenemos el concepto más o menos claro, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el sonido, cómo un estilo ha ido dando paso al siguiente a lo largo de más de 100 años. Esta línea de tiempo va a ser nuestro mapa. Arrancamos a principios del siglo XX con las mismísimas raíces del ritmo. De ahí saltamos a la explosión juvenil de los 50 y los 60 para luego meternos de lleno en la pista de baile de los 70 y 80 y aterrizar, como no, en la era digital en la que vivimos. Todo empieza aquí. Por un lado, el jazz, pura energía, pura improvisación. Y por otro, el blues, con esa emoción cruda que te cala hasta los huesos. Quedémonos con esto. Estos dos géneros son los cimientos. Casi todo lo que escuchamos hoy, de una forma u otra, viene de aquí. Y entonces, llega la explosión. El rock and roll es mucho más que música. Es la energía de toda una generación de jóvenes que quería romper con todo. Y a la vez, el pop va perfeccionando esa fórmula mágica, la canción perfecta, pegadiza, hecha para sonar sin parar en todas las radios. Llegamos a los 70 y 80 y la cosa cambia. Ahora el protagonista absoluto es el ritmo, la pista de baile. El funk y la música disco crean bases irresistibles que invitan a moverse y al mismo tiempo, en un barrio de Nueva York, el Bronx, están haciendo algo que va a cambiar las reglas del juego para siempre, la cultura hip hop. A ver, hasta ahora hemos hablado de estilos, de sonidos, pero la historia de la música es también la historia de cómo la escuchamos. Y esa parte de la evolución tecnológica es, creedme, igual o más fascinante. El primer gran cambio, la primera revolución, fue poder atrapar el sonido. Pensemos en el fonógrafo. Hoy nos parece algo de museo, pero fue pura magia. Por primera vez, la música dejaba de ser algo efímero, de un concierto, y se podía tener en casa. Se podía poseer y escuchar una y otra vez. Después llegó la radio. Y la música literalmente salió de las casas y se metió en todas partes. Se convirtió en el gran altavoz, el aparato que podía coger una canción y convertirla en un éxito planetario, creando momentos que unían a millones de personas escuchando lo mismo a la vez. Y entonces llega esto, el Walkman. Y aquí todo vuelve a cambiar de una forma radical. La escucha deja de ser algo compartido en el salón de casa o en un bar para ser algo íntimo, personal. Nace la idea de tener tu propia banda sonora para tu vida, cada persona con sus cascos en su propio mundo. El siguiente paso, por supuesto, fue la revolución digital. El formato MP3 y dispositivos como el iPod lo cambiaron todo, sobre todo la idea del álbum. De repente, ya no llevábamos 10 o 12 canciones en un disco, llevábamos miles, una biblioteca entera en el bolsillo. Y con eso llegamos a donde estamos hoy, la era del streaming. Fijaos en el cambio de mentalidad. Ya no se trata de tener la música, de poseer el disco o el archivo. Ahora se trata de acceder a ella.
es tener una discoteca casi infinita disponible al instante en el móvil, en el ordenador, donde sea. Ok, hasta aquí hemos visto dos historias que parecen ir en paralelo, ¿verdad? Por un lado, la música, los estilos. Por otro, la tecnología para escucharla. Pero la clave, lo más interesante de todo, es que no son historias separadas. Se alimentan la una a la otra constantemente. Es un bucle. Y para que se vea claro, nada como esta comparación. Pensemos en la era de la radio. Un DJ ponía la música que le parecía, se escuchaban álbumes enteros y tenías que esperar a que sonara tu canción. Ahora es un algoritmo el que te recomienda cosas, lo que manda es el single o la playlist y el acceso es ya, ahora mismo. Queda claro, ¿no? La tecnología no es un simple reproductor, modifica cómo se crea la música y sobre todo cómo la consumimos. Y ojo a este dato porque es que es una auténtica locura. La cantidad de música que se crea y se sube hoy en día es algo que no había pasado jamás en la historia. Es un océano de canciones a un solo clic de distancia. Bueno, y después de todo este viaje, llegamos al final. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué papel juega esta música en nuestra cultura? Pues el impacto es total. Ya no es solo algo que se escucha de fondo, forma parte de la identidad de muchísima gente. Define cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Los artistas son mucho más que músicos, son auténticos referentes culturales que marcan a generaciones. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Ahora que prácticamente cualquiera puede ser un creador, que cualquier sonido puede convertirse en música, que hasta una inteligencia artificial puede componer, ¿qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde vamos? La respuesta seguramente ya está sonando en algún sitio.